Hoy es el Día Mundial contra la Depresión. Es un tema que nos preocupa y nos ocupa desde esta casa, desde 7 Televalencia. Paloma Rubio es psicóloga de la clínica Mente y Veu. Paloma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Preocupación entre los expertos ante lo que estamos viviendo. Casi el 6% de la población sufre en estos momentos cuadros depresivos. Sí, la verdad es que son unos datos bastante alarmantes porque, sí que es verdad que es importante entender que los cuadros depresivos aparecen por diferentes detonantes a nivel social, a nivel familiar y con una herencia genética. Entonces, ahora, pues a través de la situación que está ocurriendo ahora de la pandemia y de las restricciones, la incertidumbre, la verdad es que en consulta estamos notando muchísimo el aumento de pacientes, sobre todo jóvenes y adolescentes, con cuadros depresivos, ansioso-depresivos también. Claro, aquí está el dato preocupante, ¿no? El tipo de paciente, muchos jóvenes que quizás no están llevando bien estas restricciones y esta situación de incertidumbre, como decías, ¿no, Paloma? Sí, desde luego. Esta situación de confinamiento, de restricciones, hace que los jóvenes pues, se vean obligados a convivir más con sus familias. Los adolescentes y los jóvenes están en edades complicadas en las que su principal círculo social se ve totalmente restringido y limitado, tanto las actividades como el contacto con ellos. Entonces, al final hace que los roces, las discusiones sean cada vez más frecuentes. Y también pues a nivel familiar los padres tampoco saben cómo gestionar todo este tipo de sentimientos, de emociones, de situaciones que tanto a las familias como a los adolescentes y jóvenes les sobrepasan. Bueno. Paloma, estamos hablando de depresión. La depresión constituye un problema de primer orden a nivel social y a nivel sanitario también. ¿Cómo podemos darnos de cuenta de esos primeros síntomas, esas primeras alertas, ¿no?, que nos tienen que saltar para decir, tenemos que empezar a preocuparnos, tenemos que empezar a estudiarlo? Pues mira, ahí nosotros detectamos sobre todo 4 principales síntomas que son muy característicos y muy notorios, ¿no? Uno es la tristeza patológica, cuando al final la tristeza pasa de ser un síntoma común y una emoción normal que podemos experimentar cualquiera a ser algo crónico y patológico. Luego, sobre todo, también tenemos la pérdida del interés, ¿no? Todas aquellas actividades que a los pacientes, iba a decir, ¿no?, pero les suscitaban algún interés o alguna motivación, pierde totalmente esa ilusión por hacer todo este tipo de actividades. Hay una disminución de la vitalidad, hay problemas de sueño, problemas de apetito, problemas incluso a la hora de hacer ejercicio físico, no hay ningún tipo de energía, ¿no? Y luego, por consecuente, ese cansancio exagerado que se caracteriza el trastorno depresivo, ¿no?, un trastorno por depresión. Luego ya pues podemos encontrar otro tipo de sintomatología, ¿no?, como dificultades para concentrarse, para conciliar el sueño, como he comentado, y sobre todo se están notando muchos problemas en el apetito, sobre todo en la parte de los jóvenes y adolescentes, ¿no?, trastornos de alimentación. Bueno, pues importante esas claves, cómo detectamos esa depresión en nuestros familiares, en nuestros amigos. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer ante esta situación? ¿Cómo podemos ayudarles? Pues mira, yo creo que hay 2 claves importantes, ¿no? Una es la empatía. Es el intentar ponernos en el lugar de nuestro familiar, de nuestro amigo, y no alarmarnos, ¿no? Evidentemente, los episodios o los cuadros depresivos, si se detectan a tiempo, responden muy bien a la farmacología y a la terapia psicológica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en el lugar, ¿no?, y entender que nuestro familiar o nuestro amigo siente lo que está sintiendo, que tiene unos motivos, y que nosotros no los vamos a entender, porque evidentemente nosotros no estamos en su cabeza ni en su piel, ¿no? Y luego, sobre todo, el validar las emociones, no cuestionarlas ni rebatirlas por muy irracionales o muy ilógicas, ¿no?, que nos puedan parecer. Simplemente el acompañar, el afirmar esas emociones
y si en algún momento el familiar o el amigo decide ponerse en manos de algún profesional, evidentemente acompañarlo o incluso sugerírselo nosotros cuando lo veamos receptivo. Claro, esa es la importancia, ¿no, Manu? Acudir a manos de profesionales. Claro, ahí la importancia de acudir a manos de profesionales, pero también, claro, ¿qué hacemos, Paloma, cuando nos encontramos una negativa por la otra parte? En este caso tú nos estás diciendo, los acompañamos, empatizamos, pero ¿y si los invitamos a asistir y nos dicen que no? ¿Cuál sería nuestro papel? ¿Cómo podemos prevenir o por lo menos hacer ese puente, ¿no? Que puede ser complicado en ese momento de desapetencia general por vivir, por disfrutar? Pues mira, yo creo que lo principal es, ante esa negativa del familiar o del amigo a acudir a terapia, lo que consideramos más importante es no presionar. Al final el proceso de terapia, tanto a nivel psiquiátrico como psicológico, es un proceso voluntario, ¿no? Evidentemente estamos hablando de una sintomatología que no pone en riesgo la vida y la salud del paciente, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no presionar, simplemente estar ahí y preguntar qué es lo que necesita, ¿no? Entonces, llegará un momento en el que, si yo establezco ese vínculo de empatía y de validación de emociones con ese familiar, y lo establezco de calidad, llegará un momento en el que yo le propondré a ese familiar acudir a terapia o pedir ayuda, y el familiar lo va a aceptar, ¿no? Es decir, al final se va a sentir cómodo y seguro contigo. Entonces yo creo que lo principal es no presionar, no agobiar y simplemente estar, ¿no? Y preguntar de alguna forma qué necesita de mí y en qué puedo ayudarle en función a las necesidades que él también tiene, no la que nosotros pensamos que él tiene. Bueno, pues es los consejos que nos da Paloma Rubio. Preocupación, volvemos un poco al principio, ante la situación de alarma de los casos que están ya saliendo, especialmente entre los jóvenes, todo provocado por esta situación de pandemia. ¿Cuál sería su mensaje final para todas esas personas que están en este momento? Pues mi mensaje final sería tranquilidad. Es totalmente normal en muchas ocasiones sentirnos desolados, sentirnos que la situación nos supera. Los profesionales estamos para acompañar, para cuidar y para sostener en momentos, y que es normal, ¿no?, que esta situación nos sobrepase y que todo tiene solución, ¿no? Al final tiene que apoyarse sobre todo en la familia, en los amigos, y perder ese miedo, ¿no?, a acudir a profesionales y a proponerse metas y objetivos que puedan ayudarles a sentirse mejor. Todo tiene solución. Paloma Rubio, gracias por haber estado con nosotros, psicóloga de la clínica Mentibeu. Cuídese, buenas tardes. Muy bien, gracias, hasta luego. Manu, interesante sin duda alguna las palabras de Paloma, la profesional psicóloga que hemos tenido hoy.